Al Congreso, vamos al Congreso con la ley de extensión de dominio, vamos allá. Por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, dentro de los aportes más relevantes e innovadores que proporcionará esta iniciativa legislativa, nos permitimos resaltar lo siguiente. La extinción de dominio es un procedimiento independiente y autónomo a lo penal, civil, administrativo o arbitral. No será obstáculo para iniciar un juicio en esta materia y por la existencia de cualquier otro proceso judicial. Regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos previsto en la Constitución de la República, observando el debido proceso. Establece los procedimientos que permitan hacer efectivo el proceso de extinción de dominio. Define competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación. Como ley garantista, reconoce los derechos y la garantía de los intervinientes y la parte afectada. Dispone de los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de bienes. Previene el procedimiento requerido para la declaración judicial en favor del Estado de los bienes sujetos a la extinción de dominio. Observa el debido proceso de los derechos de los terceros acreedores. Establece como jurisdicción competente la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Capacita jueces especializados para ejercer la jurisdicción de extinción de dominio, que deberán actuar en forma imparcial e independiente de otros poderes del Estado. Recupera los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero. Se limitaron los efectos con relación a los hechos pasados, estableciéndose que la ley solo aplicará cuando a. los hechos previos ya fuesen considerados ilícitos por alguna legislación vigente en el momento de su concurrencia. B. Además, no podrá aplicarse ley con relación a hechos pasados cuando desde su ocurrencia los hechos considerados ilícitos hubiesen transcurrido en un plazo de 20 años. Esto se fundamenta en el Código Civil, que establece una prescripción mayor para las acciones vinculadas a las nulidades por la existencia de una causa ilícita. Luego de un análisis pormenorizado de las iniciativas, se constató que éstas tienen gran similitud tanto de fondo como de forma, por lo cual se consideró conveniente fusionarla para lograr una norma establecida, fortalecida y una aplicación fácil y viable. Conclusión. Conocido el proceso de análisis, la Comisión Bicameral, en el ejercicio de sus facultades reglamentarias y tomando en cuenta las opiniones emitidas, así como la sugerencia de los técnicos y asesores, ha resuelto rendir informes favorables, fusionando las iniciativas legislativas marcadas con los números 01376, 01289 y 01265, tomando como base el expediente 01376, sugiriendo una redacción alterna anexa que es parte integral del presente informe. A la vez, la Comisión Bicameral se permite solicitar al Pleno Senatorial la inclusión del mismo en el orden del día de la próxima sesión para fines y conocimiento. Este informe ha sido firmado por 14 congresistas que componen dicha comisión, entre senadores y diputados. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra sobre este tema el senador Iván Lorenzo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted, al bufete directivo y a los colegas senadores y senadoras. Mire, señor presidente, nosotros estamos presentando un informe disidente al informe que acaba de leer el buen amigo, el colega senador Pedro Catrén. Sobre todo, presidente, en el seno de esa comisión, desafortunadamente, no obstante yo haber trabajado arduamente en el seno de esa comisión, ni siquiera se me ha presentado el informe, pero bien. Lo más preocupante es cómo se deteriora la institucionalidad. Como ahora sí podemos, porque estamos en el hemiciclo y no me van a interrumpir ni van a incidentar nuestra posición, yo voy a leer lo que establece el reglamento del Senado con relación a las comisiones, sobre todo cuando se trata de un informe de esta naturaleza. Artículo 245, el numeral 8. Preparar y comparar los datos e información que el Pleno necesita para conocer
para conocer una pieza para su deliberación. ¿Qué significa esto, presidente? No obstante, nosotros, lo pidió primero el diputado Fadul y nosotros también lo pedíamos, que la calidad de la iniciativa debía discutirse en el seno de la comisión, pero no era posible, porque el presidente de la comisión se empeñaba más en incidentar los trabajos que realmente que avancemos de conformidad con los reglamentos del Senado y la Constitución de la República. Por eso nosotros estamos presentando informe disidente que dice lo siguiente: informe disidente relativo al proyecto de ley de extinción de dominio, iniciativa número 01289-2022 y 01376-2022. A partir del informe presentado por la Comisión Bicameral presidida por el honorable senador Pedro Catrén Bonilla. Introducción y antecedentes. La Comisión Bicameral Especial, apoderada para el estudio de los proyectos de ley de extinción de dominio, marcado con el número 01289 y 01376 del 2022, decidió en fecha 5 de julio del año 2022 presentar un informe favorable sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. Ante la decisión de la Comisión dejar al Pleno del Senado decidir si la ley era de carácter orgánica u ordinaria, y amparado en el artículo 289 del Reglamento del Senado de la República, que establece, citamos, los miembros de una comisión que, habiendo asistido a los trabajos, como es el caso de la especie de la misma, no sustentar en la opinión de la mayoría, podrán, si así lo manifestar al Pleno del Senado, presentar uno o varios informes disidentes, anexo al informe de mayoría de la comisión. Justificación. Teniendo en cuenta que la extinción de dominio es un proceso mediante el cual el Estado reclama la titularidad de bienes que han sido supuestamente obtenidos fruto de actividades ilícitas y delictivas o que han sido destinados a la práctica de tales actuaciones, no es contradictorio que el proceso de extinción de dominio, aunque es considerado un juicio sobre la cosa, tiene como consecuencia final y más trascendental la privación de los derechos patrimoniales. Las propuestas de ley de extinción de dominio que se han estado estudiando en el Congreso de ambas cámaras afectan de manera trascendental el contenido esencial del derecho de propiedad, enmarcado en la Constitución Dominicana dentro del catálogo de derechos fundamentales. Afecta su carácter absoluto, toda vez que se limita a la persona que ostenta la capacidad de uso, gozo y disposición. Afecta su carácter exclusivo, ya que le concede al titular el derecho, la capacidad de impedirle a otra persona la intromisión en el ejercicio de su derecho, y afecta la perpetuidad del derecho de propiedad, que solo se debe estar condicionada a la disposición voluntaria del bien, ejercida por el propietario o la expropiación por parte del Estado, para lo cual existen mecanismos legales específicos en leyes existentes. El juicio de extinción de dominio es un juicio de derecho de propiedad que tiene como consecuencia uno de los efectos más impactantes en la vida de los ciudadanos, la pérdida de una propiedad. De ahí que consideramos que la ley de extinción de dominio, conforme lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución, se trata de una ley orgánica. En consecuencia, en virtud de lo anterior, presentamos este informe disidente relativo al título y proponemos que el título de la ley sea el siguiente. Atención. Ley orgánica de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. ¿Y usted sabe por qué hacemos este informe disidente? Porque esa ley es hija del Partido de la Liberación Dominicana, porque a nosotros nos duele. Lo de nosotros no es construir una narrativa y apostando a que esta ley sea susceptible de un recurso de inconstitucionalidad que irresponsablemente puede acarrear y entonces perder la oportunidad de tener una ley de extinción de dominio. Nosotros queremos una ley de extinción de dominio, pero no queremos festinarla porque queremos hacerla bien hecha. Bajo reserva, muchísimas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la senadora Lía Díaz Santana de Díaz. Díaz Santana de Díaz.
Buenas tardes, señor presidente Eduardo Estrella Virella. Buenas tardes, miembros del bufete directivo. Buenas tardes, colegas. Vamos a leer un informe de un proyecto de ley de salud, de la Comisión de Salud, que llegó la semana pasada a este Senado de la República. Pero quiero decir algo, un minuto. Al hambriento se le enseña dándole de comer. Presidente, Y digo esto. de procedimiento. Pero por favor. De procedimiento. Yo estoy esperando que te va a someter porque hay dos informes. Hay uno. No, pero es que los informes se someten y ya luego, cuando se ponga en la agenda en primera lectura, es que se conoce eso, no es ahora. No está para no hoy. está para hoy. No está para hoy. Okay. Cuando se ponga en la agenda ya, entonces ahí se conoce la Pide propuesta. permiso, Ari. Y digo esto porque responsablemente, como presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República, en la Cámara de Diputados hay leyes país. Y leyes país como la de la vacuna, que ya perimió y está a punto de perimir, donde somos uno de los pocos países que quedan sin esta ley. Pero también está la ley de tamizaje neonatal, caminando hacia perimir. Pero está también la ley de intervenciones tempranas auditivas, infantil y de adulto. Da pena que proyectos de leyes como estos, por querer, no sé con qué intención, dejarlo dormir, proyectos importantes que nuestro país, nuestros niños esperan por ello, sean libremente dejados perimir en la Cámara de Diputados. Pero como nosotros no somos iguales, me excusa la forma, este proyecto llegó a la Comisión de Salud y ya hoy estamos dando salida al informe favorable. Informe que rinde la Comisión Permanente de Salud Pública respecto al proyecto de ley que designa con el nombre Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval el Hospital Municipal de Boca Chica, provincia de Santo Domingo, procedente de la Cámara de Diputados. Expediente 01-547. Introducción. Esta iniciativa tiene por objeto designar con el nombre Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval el Hospital Municipal de Boca Chica, provincia de Santo Domingo, por los logros obtenidos durante su trayectoria estudiantil y sus aportes en el área médica. El doctor Francisco Vicente Castro Sandoval fue voluntario en la Policlínica Andrés Boca Chica desde el 1951 hasta el 1955, mientras cursaba sus estudios secundarios en el Liceo Intermedio Presidente Trujillo, donde se graduó con honores en Ciencias Físicas y Naturales. Más tarde, uno de sus maestros, debido a su dedicación y fehaciente labor, lo introdujo como voluntario en el Hospital Dr. Salvador Begotier, en el que cubría todos los servicios, inclusive el de fisioterapia, bajo las órdenes del doctor Antonio Martínez Lavandier. El doctor Castro Sandoval se graduó en medicina en el año 1961 y ese mismo año fue nombrado como director de la Policlínica de Andrés Boca Chica, convirtiéndose así en el primer médico y director nativo de esa demarcación y el primer profesional graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en esta localidad. En 1977 hizo un posgrado en ginecología y obstetricia en la Universidad Complutense de Madrid, España. En atribución del Congreso Nacional, conceder honores a ciudadanos y ciudadanas que hayan prestado reconocidos servicios a la patria y a la humanidad. Mecanismo de consulta. Para el análisis de esta iniciativa, la comisión se reunió en fecha 5 de julio del presente año. En este encuentro se revisó el contenido de la propuesta de manera minuciosa. Además, se analizó el informe emitido por la Dirección Técnica de Revisión Legislativa, el cual sugiere que la comisión rinda el informe tal como fue enviada por la Cámara de Diputados. Conclusión. Concluido el análisis de esta iniciativa y tomando en cuenta las normas de técnica legislativa, así como las recomendaciones de los técnicos asesores de esta comisión, ha resuelto rendir informe favorable a la iniciativa marcada con el número 05-01-547, tal como fue remitida por la Cámara de Diputados.
esta comisión se permite solicitar al Pleno Senatorial la inclusión de presente informe en la orden del día de la próxima sesión para fines de conocimiento y aprobación. Día a día de Díaz, presidente; Bautista Roa Gómez, vicepresidente; Iván José Silva Fernández, su secretario; Carlos Gómez Ureña, Lenín Valdés López, Melania Salvador, Misiada de Franjul, Alessi Victoria Yet, Franklin Peña Villalona, demás miembros. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador José del Castillo. Senador, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente, demás miembros del Consejo Directivo, senadoras y senadores. Este es el informe presentado por la Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones respecto al proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial procedente de la Cámara de Diputados. Expediente número 1551-2021. Introducción. Esta iniciativa tiene como objeto habilitar el uso de medios digitales para los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante los órganos del Poder Judicial, con el fin de hacer uso de la tecnología como herramienta que facilite la interacción con sus usuarios. En el mes de marzo del año 2020, cuando inició la pandemia de la COVID-19, la totalidad de los servicios de la justicia se realizaban de manera presencial. No existía una plataforma que permitiera la gestión de solicitudes y respuesta a los usuarios de manera remota. Ante esta nueva realidad, el Poder Judicial tomó medidas para garantizar el acceso a los servicios de justicia. Estos fueron establecidos a través de resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial. Una de las medidas fue la implementación de procedimientos virtuales para el conocimiento de los procesos urgentes. Durante el primer estadio de la pandemia, marzo-mayo del 2020, fueron depositados un total de 12.606 solicitudes y conocidas un total de 4.908 audiencias, de las cuales 211 fueron presenciales. En las oficinas judiciales de servicio de atención permanente y tribunales de ejecución de la pena y sanción del ámbito nacional. Desde junio del 2020 hasta el 15 de diciembre del 2021, cuando entró en vigor la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre acciones de inconstitucionalidad sometidas, fueron recibidas un total de 1.637.193 solicitudes, de las cuales 1.566.289 fueron respondidas para un nivel de respuesta de 95.67%. Estas solicitudes componen tanto requerimientos administrativos, secretariales, como jurisdiccionales, contenciosos y en sede graciosa. En este mismo periodo se registraron 50.000 usuarios en el portal de servicio judicial con más de 2.7 millones de visitas. En el 2021, ningún documento fue firmado de manera manual en el Poder Judicial, un total de más de 2.8 millones de firmas. En este año, los tribunales de la República tenían una tasa de solución aproximada del 70%. Al cierre de diciembre, el promedio nacional se ubicó por encima del 90%. Actualmente, en la página del Poder Judicial se encuentran informaciones que son actualizadas en línea, cumpliendo con los principios de rendición de cuentas. Mediante sentencia del Tribunal Constitucional 286-21 de fecha 14 de septiembre del 2021, el Tribunal... Bueno, amigos, ahí están los senadores debatiendo, entre otros temas, el informe favorable de la ley de extinción de dominio y, obviamente, que estaba también el informe disidente sobre este mismo tema de parte de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. Reitero, tanto el Fuerza del Pueblo como los PLDistas declaran y afirman y están convencidos de que esta ley de extinción de dominio es una presión del gobierno de Estados Unidos y de Palacio. O sea que de Palacio y desde Estados Unidos se está presionando para la aprobación de esta ley.